Tele Santo Domingo, Ojalá Agropecuario con Carlos Segura Foster, a quien tendremos siempre que agradecer sus orientaciones, sus informaciones sobre las políticas públicas agropecuarias, las instituciones del Estado y, más que nada, la franqueza y la transparencia de la verdad sobre lo que acontece en el sector agropecuario de la República Dominicana. Carlos, como siempre, esta cancha es suya, pero es inevitable coger los temas más actuales, más candentes, que pesan sobre los productores nacionales de la agropecuaria. Fundamentalmente aquellos que habían superado debilidades que vienen de lejos por falta de financiamiento, pero fundamentalmente por falta de asociatividad. Y tenemos entonces un sector que había dado, si se quiere, un salto y que de nuevo parece estar siendo acogotado, abandonado y fundamentalmente acosado. ¿Cuál es la realidad de estos productores? Es un enfoque equivocado de las actuales autoridades que partieron de premisas falsas. Partieron de que no servían la subasta de los permisos, craso error. Metieron otra vez de nuevo al país en el tollo de la discreción y de los negocios a través de las importaciones. Y entonces, otra premisa falsa es que las visitas sorpresa habían sido un desastre para el país. Y nada más incierto que eso. Porque las visitas sorpresa fueron la vía para lograr el milagro de reducir la pobreza en la zona rural del 50% al 25%. Y la pobreza extrema de 15% a 3%, así prácticamente desapareció. Entonces no puede ser un fracaso una política que logró mejorar esos indicadores que están contenidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que fueron el norte del nacional, del gobierno, de los gobiernos del PLD, pero especialmente los de Danilo, que estuvieron enfocados fundamentalmente a mejorar las condiciones materiales de existencia del hombre y la mujer de la zona rural. Entonces, como en esa premisa falsa y con el hábito que ellos tienen de mitómanos, de mentirosos compulsivos, esa es la definición más comprendida, ellos mienten. Y cada vez que lanzan una mentira grande, les desfavorece que entonces las publicaciones de sus propias cifras los desmienten. Ellos se ufanan mucho de la cantidad de préstamos que han otorgado, pero por primera vez en la historia, hemos dicho anteriormente y lo repetimos, los préstamos del Banco Agrícola no han incidido a favor del aumento de la producción. Es la primera vez en la historia que creciendo los préstamos, las estadísticas de los préstamos, porque así es que hay que decirlo, la producción decrece. Entonces, junto con que estamos bien, que los préstamos, viene la cifra y se demuestra que el sector donde menos se han recuperado los empleos es el sector agropecuario. 45,000 empleos menos que en el año 2019. Ya eso te dice todo. Ya eso te demorona todo lo que ellos se puedan decir. Porque los préstamos realmente han estado orientados a favorecer a sus allegados, a sus dirigentes. Lo que se ha producido, hay gente que dicen que salen del Banco Agrícola para otro banco a comprar un certificado financiero. Y otros que salen para construir un hotel turístico. Es decir, es una situación de dispendio realmente que para nada ha sido favorable para la producción agropecuaria. Entonces, como ellos no tienen interés de favorecer a los pobres, a la gente del campo, a la agropecuaria en sentido general, toman decisiones como las que acaban de tomar ahora. A todos los asentamientos, comenzando por el Espartillar, que fue un proyecto modelo, que ya lo hirieron
porque estaba diseñado para una segunda parte. Y los terrenos de la segunda parte se los dieron Centrales. a unos inversionistas extranjeros. Bueno, pero ahora le acaban de notificar que el servicio de energía eléctrica que le pagaba el gobierno se lo van a suspender y que ellos tienen que pagarlo. En un momento en donde, como consecuencia de la sequía, se le ha reducido drásticamente la producción de leche. ¿Qué va a suceder? Le van a suspender la energía. Si le suspenden la energía, ese moderno centro que fue dotado de todos los equipos, incluyendo sala de ordeño, pues se va a ir a la porra porque tendrán que volver a chiquerar a la mano. Entonces, esas son de las cosas que no se corresponden porque ellos no se han enfocado que la visita fue un programa de desarrollo para la zona rural que incluía dotarlo de las herramientas para convertir a los productores en comercializadores y exportadores en los casos que fuera posible. Por eso se dotaban de préstamos para producir, préstamos para comercializar y plantas de empacar para que ellos pudieran exportar. ¿Qué hicimos nosotros? Porque realmente el contrasentido es lo siguiente. Aquí se hablan de más de 300 mil millones de pesos en subsidios o incentivos al sector zona franca, turismo, cosas que no pagan impuestos. Y que al ser inversionistas extranjeros, sus ganancias se las llevan para su país. Pues, ¿por qué si ameritamos una austeridad no comenzamos por esos sectores que no se van a resentir? No, comenzamos con los pobres. ¿Sabe cuánto significa el pagarle la luz a todos los asentamientos de reforma agraria y las oficinas del Instituto Agrario Dominicano, que le acaban de cambiar de nombre, pues son expertos en cambiar de nombre y creen que con eso se resuelve? Pues 94 millones de pesos al año. Eso es lo que acaban de suspender. Y ahí se van todos los proyectos de visitas a presas, todas esas plantas como el D1, D10 de Nagua, un conjunto de entidades que ameritaban eso. ¿Cuál era el propósito? Que estaba en el diseño de la política de Danilo Medina. Que a todas esas empresas, de manera provisional, se les iba a estar pagando el servicio de energía, pero ellos tenían que abocarse, en la medida que les fuera posible, a producir su propia energía a través del aprovechamiento del sol con paneles solares. Y algunos lo lograron, principalmente factorías, pero otros por cualquier razón, pero fundamentalmente porque se vieron desguarnecidos de las ayudas que llegaban del gobierno. Para ellos no les interesa para nada esos proyectos y por eso se ha producido el descalabro de la reducción de la producción agropecuaria de nuestro país, porque no hay estímulo. Han privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Y eso es lo que tiene a este país comiendo más caro que nunca. Y usted verá lo que se va a venir, porque a la carestía se le va a agregar una gran escasez. Más caro y menos, comiendo menos. Bueno, porque la respuesta de la sobrevivencia cotidiana es la de que, bueno, así es. si no comíamos 5 huevos, nos vamos a comer 2. Así es. Por poner un ejemplo. No, el que comía 3 veces está comiendo 2. El que comía 2, 1. Y el que comía 1 no está comiendo ninguno. Está visitando amigos para ver si le dan una sobra. Cuando usted habla de la pérdida de 45,000 empleos en el sector, que me parece poco, estamos hablando de una tendencia hacia la despoblación y la ausencia o carencia por vía de consecuencia de mano de obra ya calificada. Así es. Que o termina en las ciudades, en los centros urbanos. Motoconcho. Motoconcho, que ya no se sabe cuántos más pueden haber como respuesta para la sobrevivencia, pero además el surgimiento de nuevo de corrientes migratorias por cualquier vía. Y más que nada, y eso es un factor tan importante, Carlos, la desesperanza. Así es. Entre los jóvenes la desesperanza, bueno, pues crece. Ya no se habla del primer empleo, ya no se habla de la posibilidad de seguir impulsando los proyectos específicamente concebidos para jóvenes, como fue el caso del proyecto aquel emblemático de aguacate del sur. Sí.
¿Cuál es la De realidad? reforestación en sentido general, incluyendo aguacate, café, cacao. Sí. Pero vía la respuesta cooperativista, asociativa, Exacto. con jóvenes en particular, porque si no, son ellos los que se van Los jóvenes que nosotros logramos convencer que volvieran al campo a producir piña. a producir Esos son los piña. ejemplos que hicieron crecer la producción. A quienes se les dio también la garantía con programas como el de la titulación Así de mismo. tierra, porque, ajá, me voy a quedar ahí, mis papás tienen 100 y mis abuelos están ahí, y todavía Pero ni no, siquiera me pueden garantizar que esos terrenos van a ser míos y de mis hijos. se creó en el 13 la Dirección de, de Riego Agropecuario para el apoyo. Para el Se apoyo. creó el programa de titulación de terreno y se creó, fortaleciendo presupuestariamente, los programas de protección de la comercialización. Pero yo quiero insistir en que esta gente mienten, y todo es para crear una percepción falsa. Pero yo quiero llamar la atención. Le pasaron 2 años que ellos mareaban a la población con sus mentiras, pero ya la gente no está creyendo las mentiras y han perdido totalmente la credibilidad. Y te quiero traer a colación, porque ellos acaban la semana pasada de publicar que los precios de los alimentos de los 7 países de Centroamérica, es decir, de lo que es el CAPTA, excluyendo Estados Unidos, el país que más barato come es la República Dominicana. Óyeme, y eso es una mentira del gol de la basílica. Porque primero se basaron en economías que son diferentes, que la canasta básica es diferente. No es lo mismo la canasta de aquí, donde prevalece el arroz, a la canasta de Honduras que prevalece el maíz. Para ponerte un ejemplo. Sí. O el mofongo aquí con el tipo de gallo loco que ellos comen allá. Entonces, todo eso se le ha desmontado. Porque primero se basaron en un estudio hecho en noviembre del año pasado y lo comparan con febrero de este año. La realidad es, como lo dijo Abel, no, nosotros somos los que más caro estamos comiendo de todos los países, porque las mentiras hay que desmontárselas. Y por eso nosotros acabamos de hacer unas publicaciones en apoyo a lo que dijo Abel, pero fundamentalmente para desmentir lo que han publicado algunos medios que se complacen en aplaudirle todas las mentiras al gobierno. Entonces se demuestra con documentos reales hechos por organismos internacionales como la FAO y la CEPAL que todo el contenido del anuncio que ellos hicieron aquí es falso, de toda falsedad. Y a mí me gustaría mucho que ojalá que algunos medios, que no sea solamente este programa, sino por lo menos la parte escrita de ojalá, que se destaque esa mentira, porque están soportados en documentos que hemos tenido de colaboradores amigos que hicieron amigos de nosotros en el ejercicio gubernamental. No. Y nos dijeron, mire, a ustedes le están hablando de esta mentira porque el estudio real es este, la comparación real es esta. Qué bueno, así será. Mire, compartíamos hace relativamente poco tiempo, a propósito de estos temas, un reportaje, por así decirlo, con miembros de un asentamiento que es también parte de un proyecto que concebido desde la administración de Danilo Medina, que tiene que ver, que corría junto con la obra física de la famosa presa de Monte Grande. Uh-huh. Y que se había puesto incluso, se había mentido con respecto a esto, de manera también descarada. Sin embargo, yo creo que debemos hasta compartirlo para ver cómo es que se expresa la gente y cómo se pierde la credibilidad y cómo es posible hablar mentiras como si nada. Y seguimos entonces sobre ese tema, que sí tiene un impacto en la región, en una región rural como es esa, y el impacto social que tienen que tener esas inversiones que debieron haberse hecho para que tuvieran mejor suerte. Tuvimos un almuerzo el día que él hizo la inauguración aquí en el centro de Poblado
y le explicamos que había muchas cosas inconclusas, por ejemplo, los servicios, la escuela, el centro de salud, toda la área recreativa, y él dijo que iba a mandar a Joel Santos para que verificara todo eso y nos quedamos en espera ya hace 2 meses y aún nada. Toda la materia fecal sube hacia arriba, ya tenemos alrededor del mismo tiempo que tenemos aquí habitando, estamos enfrentando por esta situación. Está tapada y no vienen a arreglarla y sube la mierda por ahí. Este barrio entero está infectado. Yo creo que es importante que destaquemos esa situación, pero yo quiero recrear porque nosotros fuimos parte de las discusiones con esos pequeños productores cuando ellos tenían la justa preocupación de que tenían que ser desplazados por el hecho de la construcción de una presa que es importante, que es la presa de Monte Grande. Entonces se le ideó la construcción de una población para alojarlo a todos. Población que habría de tener escuelas, iglesias, parques. Un asentamiento con toda la ley de la ley. Teniendo en mente inclusive lo que se hizo en Boca del Gachón para darle respuesta a aquellos desplazados por las inundaciones del lago Enriquillo. Eso fue un proyecto modelo y se diseñó replicar eso ahí. Pero lo que han hecho es como todo lo que hacen un tollo, inclusive nosotros los diseños que teníamos era para que esa gente realmente mejoraran las condiciones materiales, pero ahora están en peores condiciones. Es decir, las casas tienen mejor apariencia, pero menos condiciones. Entonces la gente está al borde de la desesperación. Y eso es parte de la pérdida de credibilidad del gobierno, que no solamente ahí demuestra su ineptitud. Bueno, pero usted puede colegir una demostración de ineptitud más grande que la reparación del puente Duarte, que en menos de un año han tenido que reparar 3 veces las juntas. Sí, las juntas. Entonces, eso te demuestra a ti. Porque es que hay gente que se aboca a hacer cosas y a inaugurar cosas sin estar concluidas. Ese asentamiento humano se inauguró antes de concluirlo, porque ahí están a medio de hacer las escuelas, la clínica rural, los parques. Es decir, vamos rápido para hacer bulto, porque además, la presa no está lista. Y la presa tiene que tener un proceso para el llenado del embalse, no menor de 6 meses. Por tanto, esa prisa de vamos a inaugurar, como la prisa de inaugurar el teleférico de la capital, sin estar 100% concluido, sin haber hecho las pruebas necesarias para una obra de esa envergadura, simple y llanamente para recibir los anuncios políticos que hicieron con toda la caja por ahí, porque contrario a Danilo, que en la ruta, que yo sé de paso, el teleférico que hizo Danilo, costó 1/3 de lo que ellos han hecho. Sí. Pero tiene más vagones y cubre más barrios y cubre un trecho. ¿Qué hizo Danilo? Obras de arte con un concurso y adornaron el espacio que iba a ser visto desde el aire en esos 12 barrios que atraviesa ese teleférico. Bueno, pero aquí lo que cogieron fue para hacer política con los colores del PRM, el plan social. Que no con los colores de la bandera. No, como lo hizo Danilo. Como lo hizo Danilo. Así es. Que no fueron morados. Eso es lo que retrata definitivamente la eficiencia de los gobiernos del PLD, principalmente los de Danilo, y la ineficiencia de este gobierno, que por suerte nosotros podemos decirle a la población, aguanten, que falta poco para que se vayan. Porque el PLD vuelve ahora con Abel para aplicarle al país la eficiencia que ya él ha demostrado en su gestión municipal en Santiago principalmente, pero también en sus gestiones anteriores en la Cámara de Diputados como presidente de la Cámara y su gestión como buen fiscal que también desarrolló. Por tanto, el país está sufriendo momentos de dificultades, pero le espera el momento de rescate del bienestar, del crecimiento, del desarrollo, que son las características de los gobiernos del PLD. Y yo quiero seguir enfatizando en los gobiernos del PLD, porque los gobiernos del PLD encabezados por Leonel Fernández fueron eficientes. La eficiencia creció en los de Danilo, pero todos los gobiernos del PLD han sido en su momento
el rescate. Tenemos que recordar que el crecimiento que se produjo del 96 a 2000 fue notable, pero ese es el crecimiento que logramos. Lo echó para atrás el gobierno del PRD. Es decir, que cuando nosotros volvimos en el 4, encontramos el país en la misma forma que se lo habíamos dejado, porque ellos en vez de seguir creciendo, lo que hicieron fue decrecer. Pues hubo que entrar en un proceso de rescate y llevamos a un país a crecer 5 veces lo que era el país antes del PLD. Este país tiene que estar consciente, y yo invito a todos los adultos mayores, como es mi caso, que cerremos los ojos y pensemos lo que era el país en el 96 antes del PLD, y abramos los ojos y veamos el país que tenemos hoy. Este país es hechura del PLD, y esa hechura y ese bienestar y esa calidad de los gobiernos se va a recuperar cuando en el 24 ganemos de nuevo con Abel Martínez como presidente. Y mire, eso podría parecer un tanto un discurso propagandístico, proselitista, que no por ello sería inválido, pero la verdad es que con respecto al sector agropecuario, parece que se ha perdido totalmente el norte. Claro, porque lo que se pretende es pasar de la relativa seguridad alimentaria. No, de la eficiente seguridad alimentaria. De la eficiente, ¿verdad? Sí. Pasar de eso, que era de por sí ya un buen, ¿cómo se dice?, área de confort, porque habíamos logrado cosas, y se pasa a hablar de que 3.000 o 5.000 millones de pesos para convertir liceos en politécnicos. Y uno dice, pero bueno... Y alquilar furgones. Ah, sí, y proyectos para hacer aulas con furgones que no se encuentra qué hacer con ellos, probablemente, más que ocupar los espacios en los grandes puertos que tenemos. Porque los hay en abundancia además, esos furgones. Pero cuando hablamos de la formación de recursos humanos, estamos hablando de los jóvenes. Cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de gente que debe ser el relevo natural de quienes han sido productores agropecuarios, etc. Y lo que se viene es a anunciar la diseminación o conversión de escuelas normales en politécnicos, como si aquí no existiera un Infotec que ya de por sí está haciendo una gran labor y que hizo una gran labor en la gestión. Que ha continuado haciendo una buena labor. Una labor muy buena, entre otras cosas por el carácter tripartito que tiene el esquema. Pero sin embargo no sé qué habla de las escuelas de formación agropecuaria. Es que lamentablemente el enfoque de ellos está totalmente divorciado de lo que es este sector tan sensible como el agropecuario. Óyeme, los programas agropecuarios tienen que estar sostenidos con asegurarle a la población su capacidad de compra. Cuando se pensó en el diseño de una política, estuvo basado fundamentalmente en los programas sociales. Pero esta gente ni siquiera el almuerzo escolar lo han podido aplicar eficientemente y ya llevan 3 años. Lo han desmontado. Esta gente han hecho que retrocedamos con mercados que habíamos conquistado para exportar, porque simple y llanamente le quitaron los apoyos a algunos sectores, como el caso de los aguacates, que necesitan una certificación de inocuidad para poder acceder a algunos mercados, como es el caso del mango, que nosotros lo habíamos hecho crecer. Entonces, todos esos enfoques de una gente que han demostrado ineficiencia es un contraste con lo que se vivió antes. La política de Danilo Medina estimuló a gente a salir de la ciudad hacia el campo a hacer inversiones. Y por eso se duplicó las áreas de producción en ambiente controlado. Por eso se logró un proyecto modelo, como es el caso del Espartillal, para la producción de leche por parte de ellos, o silo bolsa, o producción de alimentos para guardar
como dicen, guardar pan para mayo, guardar heno para el periodo de sequía, o para esos sectores que nunca pensaron antes en ser ellos los que se aprovecharan de la riqueza producto de el valor agregado que da la comercialización y la exportación. Entonces, esta gente actúa en todo lo contrario. Ahora, en vez de pensar en el apoyo para que siga ese crecimiento, lo que hace es que le quitan todos los apoyos, incluyendo el de los financiamientos, porque ellos creen que maltratando al campo, ellos van a seguir favoreciendo a sus importadores. De maltrato se trata la política del despojo que hay en proyectos importantes, como por ejemplo el área de Manzanillo. Y el despojo que se está haciendo agrediendo a auténticos propietarios. Y el de Prodeva. Sea usted la voz de esa gente que está siendo despojada de su tierra. No, la voz lo está haciendo con mucha eficiencia Abel. Abel se ha conectado con el sentimiento del campo y está enfocado en el diseño de la política necesaria para que el campo vuelva a tener el esplendor que tuvo en los gobiernos de Danilo Medina. Pero es bueno mencionar incluso casos que son ya, por distintas razones, emblemáticos. El caso de esta señora que ha sido despojada de su tierra, o que se pretende. Volvieron las invasiones de terreno, de gente legalmente propietaria. Simple y llanamente bajo el auspicio de un desgobierno que no ha controlado nada. Óyeme, no hay un solo pronunciamiento de esta gente de promesa a favor de la dignidad de la gente que lo hayan podido cumplir. Aquí realmente no hay nada aquí desmejoró el 911, desmejoró Red Vial, desmejoró los programas de medicamentos costosos, lo de las farmacias, aquí desmejoraron todos los programas. Aquí realmente el pobre perdió todo lo que había conquistado en los gobiernos de Danilo Medina. Sí, pero como se dice, y es la esperanza, nunca es más oscuro la noche, o es más oscura la noche cuando ya va a amanecer. Así mismo. Y prácticamente estamos a la vuelta de la esquina. No se escuchan voces más que la suya, y en este caso ya la de Abel Martínez, en defensa de los sectores rurales, de la gente del campo y de los productores. Y cuando digo no se escuchan, lo digo con pena, porque es gente que no hay nada peor que el que había logrado levantarse, vuelva a tener que verse en el piso. Pero realmente hay varias voces que están trabajando. No las escucho, don Carlos, no las escucho. Yo le puedo citar los documentos que ha hecho la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD. Una secretaría. Yo le puedo citar las intervenciones sabias de Winton Marte, muchas intervenciones de Luis Anguela, de Manuel Alejandro Ureña de Santiago, gente que se han esforzado en enfocar lo que fueron políticas exitosas. Y estoy hablando de gente que fueron partícipes de la política anterior. Porque una de las cosas que sí se puede decir es que cuando vuelva a Abel y el PLD, volverá al gobierno los que sí saben gobernar, los que gobiernan a favor de los demás, los que logran producir crecimiento y ese crecimiento convertirlo en desarrollo, porque crean la estabilidad. Nunca antes en la historia se había dado el fenómeno que se dio en los gobiernos del PLD de Danilo, de altos crecimientos de su economía y baja inflación, que es lo que permite que esa riqueza que se produce con el crecimiento se derrame a favor de toda la población. Vemos como yo personalmente recuerdo a amigos comunes, algunos de ellos ya idos a destiempo, que nos hablaban del potencial
del desarrollo rural en la República Dominicana como pieza clave para el desarrollo social de la República Dominicana y de nuestra nación. Quiero recordar a don Antonio Vargas, siempre lo recuerdo. Así. Porque es que incluso este tema, si no se pone sobre la mesa de discusión. Don Antonio Vargas fue pieza fundamental en el cumplimiento de las políticas de Danilo Medina, porque fue el director de la institución que generó el fondo Semilla. Correcto. Ese fondo que se le da una especie de donación para que inicien los proyectos. Y es como si eso no se hubiese hecho. No, esta gente al contrario, tenían la posibilidad de recibir $100 millones y lo que han hecho es que desbarataron la estructura y eso ni se menciona. Y tienen embajadores en los organismos internacionales asociados al tema del desarrollo rural, la alimentación, etcétera. Y es como si eso no aparece en los medios de comunicación, ni en las discusiones de nadie. Porque el enfoque de esta gente es favorecer a los ricos. Bueno. Este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Y piensan que a los pobres se los lleva el diablo. Y hasta los mismos funcionarios de ellos que son guaguá, ellos los odian y los separan. Tú no acabas de ver el ejemplo que hacen con la principal autoridad del municipio donde se inauguró el teleférico, que el alcalde municipal lo separaron a empujones para que no estuviera cerca del presidente. Sí. Simple y llanamente por el hecho de que no es de mi grupo, no es de los popis. Es así. Porque el tema no son los ricos, el tema son los popis. Porque los ricos pueden generar riqueza, generar empleo, generar desarrollo. El tema son los popis. Pero hay que quererlo a los dos. Ah, no. Pero más, me quedo con los ricos. Quédese usted con los popis. Más énfasis en los popis porque son los más necesitados. Ojalá que haya otro, ojalá agropecuario, que siempre es un placer pues, poderlo compartir con usted. Volvemos. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.